del mundo, está dando a sus discípulos para que los discípulos entonces den el mensaje a la gente del mundo. Vamos a identificar los personajes de esta parábola. ¿Quién sería el Señor? Jesucristo. Jesucristo es el Señor que puso a sus siervos, a sus consiervos, para que den el mensaje a su tiempo. La casa sería la iglesia. Quiere decir que puso en la iglesia para que dé el mensaje a su tiempo. El siervo fiel y prudente representa a los líderes de la iglesia que están dando el mensaje a su tiempo. Y yo diría que no solamente a los líderes de la iglesia, yo diría que representa a todos los miembros de la iglesia, que debemos estar dando el mensaje al tiempo. El mensaje que tenemos que estar dando es una vida que refleje el carácter de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que estar dando. El alimento, ¿cuál sería el alimento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero dice a su tiempo. Quiere decir que toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero el mensaje que tenemos que estar dando hoy en día es el mensaje de la verdad presente, el tiempo. Cuando Jesús vino y murió y resucitó y fue al cielo, eso es verdad. Eso es verdad y es importantísimo que lo prediquemos. Pero la verdad que el pueblo necesita hoy en día es que Cristo está pronto a venir y tenemos que prepararnos para poder encontrarnos con Él. Y es lo que nos está predicando. Hoy en día predicamos, a veces tenemos una reflexión, contamos 2 o 3 historias y hacemos reír un poco a la gente y ya. Y sin embargo la palabra de Dios, lo que tenemos que estar dando el mensaje a tiempo, no lo estamos dando. Así que hoy en día tenemos que estar, esta verdad presente sería el mensaje que tenemos que estar dando al pueblo de Dios hoy para que se despierte, que es el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, ¿ha habido una demora? ¿Ha habido una demora? Ha habido una demora. Hace tiempo que esperamos la venida de Jesús y no ha ocurrido. Yo cuando yo tuve a mi hija, yo pensé que no iba a crecer tanto. Y ya mi hija ya tiene una nieta. Ya tengo nietos con ella. Quiere decir que el tiempo ha pasado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar las guardias. Como muchos que han hecho lo que han visto que dice, mi Señor tarda en venir. ¿Qué ha pasado? Han bajado sus guardias. Yo tengo mucha experiencia de muchos pastores que en Cuba eran pastores consagrados y eran pastores, yo podía decir que eran pastores que estaban dando un mensaje. Y sin embargo aquí han llegado, se han acomodado y aquí se han convertido en liberales y han cambiado completamente. Como que ha bajado la guardia. ¿Y qué pasa cuando baja la guardia? El enemigo viene y acaba con el pueblo de Dios. ¿Para qué sería golpear a sus consiervos? Dice que si aquel siervo malo comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Qué sería golpear a sus consiervos? Bien, es estar hablando mal de los que están dando la palabra. Muchos hoy en día es atacar al otro que está dando la palabra. Eso es atacar a sus consiervos. Y también dice, y a comer y beber con los borrachos. ¿Sabe que esto es una parábola, pero también es una profecía? Porque está hablando de lo que va a pasar en el fin del tiempo. Y con el siervo que sea infiel. Así que es una profecía. ¿Qué sería comer y beber con los borrachos? Mezclar el error con la verdad. Ahí está. Mezclar el error con la verdad. Estar dando un mensaje que es verdad con mentira. Y una verdad con una mentira es una mentira completa. Amén. ¿Está bien eso? Cuando se mezcla verdad con la mentira supera a la verdad. Y es una mentira completa. Y hoy en día, estar comiendo y bebiendo con los borrachos, no es que se van a ir al mundo, no es que se van a ir al mundo a comer y beber con los borrachos, es que van a estar mezclando la verdad con la mentira. Y llamándole a lo bueno malo
y a lo malo bueno. Es lo que van a estar haciendo. Así que esta parábola del relato de Jesús lo da como advertencia a los profesos, a los que profesan servirle, no a los mundanos. Según Jesús, el siervo infiel sería castigado duramente y echado con los hipócritas. Cada vez que Jesús usa la palabra hipócritas en Mateo, se refiere a los líderes de la nación judía que profesaban servir a Dios, pero nunca se refiere a los incrédulos. Así que se refiere más bien a los hipócritas que profesan servir a Dios, que profesan dando la palabra de Dios, y sin embargo, pero nunca se refiere a los incrédulos. Ahora fíjense lo que significa la palabra hipócrita en griego. Significa un actor que aparenta lo que no es. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Es decir, el siervo de esta parábola es un falso creyente. Pretende ser seguidor de Jesús, pero no lo es. Hoy en día vemos eso, aún en nuestra iglesia. Gente que aparentemente seguir a Jesús y sin embargo no lo es, porque los actos que hace difieren mucho de lo que es seguir a Jesús. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 15, versículo 7. San Mateo 15, 7. Lo que dijo Jesús. San Mateo capítulo 15, versículo 7. Aquí Jesús está señalando a los líderes judíos. Le dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que, ¿qué pasa? Aparentemente están adorando a Dios, aparentemente, pero están enseñando doctrinas de hombres. Y aquí abajo en mi Biblia tiene puesto una artículo chiquitica que dice Isaías 29:13. De ahí viene lo que Jesús señaló en este momento. Si vamos a Isaías 29:13 rápidamente para ver el contexto donde está hablando. Isaías 29:13. ¿Quién está hablando aquí también? Está hablando Dios, Jehová. No fue Isaías el que dijo esto, fue Jehová el que dijo esto. 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Así que este pueblo de labios me honra. No hacemos nada con honrar a Dios de labios, si nuestro corazón y lo que dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Habla la boca. Habla la boca. Pero y también hace el cuerpo, porque tú das lo que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú das lo que tienes. Por eso que hoy en día tenemos a cristianos mundanos que se pasan la vida estando aparentemente, van a la iglesia, pero en cualquier momento les sale lo mundano y se empiezan a comer y gozar con los borrachos. Dice, Jesús les refirió a los líderes judíos con la palabra hipócritas, porque le honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. El punto central de toda la historia de Mateo 24 y 25 es que los profesos seguidores de Jesús serán tomados por sorpresa
cuando se cierre la puerta de la gracia. Así que mucha gente está esperando ver a Jesús también cuando pararse. Dice, no, yo me voy a preparar cuando yo lo vea. Pero mi hermano, va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. La mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse para la segunda venida de Jesús hasta que Jesús venga en las nubes. No se dan cuenta que si no están listos para el cierre de la gracia, no estarán listos para la segunda venida. El mensaje de estas parábolas se aplica a los creyentes. Jesús está explicando, cómo estar listo a fin de no ser tomados por sorpresa. Así que estas parábolas nos dejan a nosotros clarito. ¿Por qué? Porque cuando la analogía que da de los días de Noé es que Noé, la gente no supieron que estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Pero ¿cuándo verdaderamente estaban perdidos? Cuando se cerró la puerta. Cuando la puerta del arca se cerró, ya estaban perdidos. Lo único que ellos no lo sabían. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que estar preparados para el cierre de la puerta de la gracia, que va a ser antes de la venida de Jesús. Y una cosa que te voy a decir, si yo me muriera hoy, para mí el cierre de la gracia pasó. Ya se cerró para mí. Aunque no se cerró completamente para el mundo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Así que yo tengo que estar preparado como todos los días, a toda hora. La mensajera del Señor nos da un versículo un poco largo. Aquí en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 95 y 96. Pero nos dice qué está pasando en esta parábola que da Jesús. Dice, aquel siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, San Mateo 24, 48, profesa estar aguardando a Cristo. Es decir, profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que su corazón ha cedido a Satanás. Ha bajado la guardia. Ha bajado la guardia. Por eso es que hay veces que tenemos que mantener nuestro primer amor. Y podemos siempre tener presente de que cuando nosotros entramos a la iglesia, teníamos un amor por las cosas de Dios. Y puede ser que con el tiempo hemos cedido a las exigencias del enemigo. Pero todavía tenemos tiempo para poder retomar ese amor y poder levantarnos. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que no niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. La presunción lo vuelve negligente y a los intereses eternos. Así que la presunción lo vuelve negligente a los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. Hoy estoy viendo esto clarito en nuestra iglesia. Cuando vamos a celebrar o vamos a hacer algo que es, por ejemplo, un día del amor o un día cualquiera, un día de la hispanidad, no lo podemos hacer cristianamente. Lo tenemos que hacer mundanamente. No lo podemos hacer alabando a Dios. Lo tenemos que hacer alabando al diablo. Hoy en día pasa eso. Desgraciadamente, aquí está clarito. Se conforman a las máximas del mundo y se conforman a sus costumbres y prácticas. No se dan cuenta que tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, mi hermano. Nosotros somos cristianos. Todo el tiempo. Todo el tiempo somos cristianos. No porque estemos haciendo una actividad, vamos a hacer actividad mundana. Tenemos que hacer la actividad cristiana. Y todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser cristocéntrico. Todo lo que se hace en la iglesia o en los atrios de la iglesia.
Y todo lo que tenemos que estar haciendo en nuestra vida como cristianos tiene que ser cristocéntrico. Porque no podemos estar haciendo las cosas, estando alabando al diablo por nuestros actos. Eso es inaceptable. Dios no admite la unión entre los santos con lo común. Y cada uno de nosotros así hemos sido llamados así hemos sido santos, apartados del mundo, para dar un mensaje diferente. Amén. Sigue diciendo la mensajera del Señor. En él predominan, es decir, en el siervo malo y negligente, el egoísmo. Es decir, es lo que me gusta a mí. Es lo que yo quiero. No me importa ni lo que Dios dice en su palabra, ni lo que debemos estar haciendo. Me importa lo que me gusta a mí. El egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Esto lo estamos viendo completamente hoy en nuestra propia iglesia. Temiendo de que estén mejor, empieza a hablar de ellos. O aún empiezan a hablar de los que no tienen una educación académica como ellos, pensando de que ellos están en un nivel muy superior al que está sentado en un banco. Pero mis hermanos, nosotros podemos tener la academia mejor que podemos tener porque tenemos la palabra de Dios. Así que el que está con la palabra de Dios y está estudiando la palabra de Dios tiene la misma academia, porque cuando los discípulos, los 12 discípulos, no tenían ningún PhD. Ningún discípulo tenía PhD. ¿Por qué? Porque tenían el PhD de Jesús, que Jesús le había dado. Dice, así hieren a sus consiervos. A medida de que se apartan del pueblo de Dios, se unen más y más con los impíos. Se le encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos. Ya dije, ya expliqué ya que bebiendo y bebiendo con los borrachos es estar aceptando ideas y teorías falsas, metiéndola dentro de la iglesia, metiendo el mundo dentro de la iglesia. Uniéndose con los mundanos y participando de su espíritu. Así queda adormecido en una seguridad carnal y vencido por la indiferencia y la pereza. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Esto está claro para nosotros hoy en día. Si descuidamos la vigilancia hoy en día, ¿por qué pasó lo que pasó ahí en Israel, en una frontera tan cuidada, tan vigilada como que es la frontera de Israel? ¿Por qué? Porque bajaron la guardia, porque sintieron que estaban haciendo tratados con todos y ellos no pensaron de que iba a entrarle como le entraron y bajaron la guardia, mis hermanos. Nosotros no podemos dejar la guardia baja. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho. Cuando nosotros bajamos la guardia, el enemigo viene y entra. Y va a hacer la obra que él sabe hacer: matar, acabar y destruir. Luego sacrifica a otros deberes religiosos, y así se abrió la puerta para todos los pecados que siguieron. Cada cristiano será asaltado por 3 tentaciones, yo diría. Primero, dice ella, las seducciones del mundo, lo que está a nuestro alrededor. Si nosotros no cortamos con las cosas del mundo, el mundo nos va a penetrar completamente. ¿Por qué? Porque aparentemente las cosas del mundo, y yo voy a decir todas las cosas que aparentemente son buenas, el ser humano las ve como malas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la comida. La cúrcuma dice que es buenísima para que baje tu nivel de hinchazón en el cuerpo y te ponga tu cuerpo bien. La cúrcuma es buenísima.
pero la cúrcuma es amarga. Pero sin embargo, la azúcar es malísima, pero nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque es dulce. Hoy tenemos las cosas porque tenemos un paladar que está distorsionado por las cosas que hemos hecho desde niños. Por eso tenemos que hasta aquí bajar las seducciones del mundo. Tenemos que ponernos completamente y cortar con todo lo que sea del mundo. También en segundo lugar la de ella, los clamores de la naturaleza carnal, caída. Los clamores, si cedemos a nuestra naturaleza carnal, vamos a estar en problemas. Déjame decir, la naturaleza carnal no es pecado. Eso no es pecado. Pecado es cuando cedemos a las exigencias de la naturaleza carnal. Por eso es que hoy en día nosotros no bautizamos niños para quitarle la culpa original. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos de que lo que es naturaleza caída sea pecado. El pecado es cuando ¿qué? ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Es cuando cedemos a las costumbres y lo que es transgresión de la ley. Si no, no es pecado, hermano. Jesús tuvo una naturaleza carnal también caída y sin embargo no cedió. Vivió sin pecado completamente. Amén. Y el tercer punto dice a las tentaciones directas de Satanás. Así que primeramente las seducciones del mundo, que el mundo es muy llamativo, nos llama la atención, a los clamores de nuestra naturaleza carnal caída y también a las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro, mi hermano, dice ella. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia anterior, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar. Así que no pensemos que, por eso que dice la palabra de Dios, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque no piense porque hemos militado en la iglesia tanto tiempo, no vamos a caer. Somos vulnerables, no. Podemos caer. Y podemos. ¿Por qué? Porque piensa estar firme, mire que no caiga. Dice ella, debemos ser dominados diariamente por el Espíritu Santo o seremos dominados por Satanás. Y eso está durísimo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o seremos dominados por Satanás. Si no somos dominados, si no dejamos que el Espíritu Santo nos domine porque te voy a decir algo, el Espíritu Santo quiere tomar control de nuestra vida, pero si nosotros no nos dejamos, Él no va a tomar control. Es nosotros los que tenemos que ceder al Espíritu Santo. Únicamente. El tiempo está terminando y no he empezado ni la introducción se puede. Bueno, vayan conmigo San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23, que iba a ser nuestra lectura bíblica. Presenta el mismo panorama. Habrá profesos seguidores de Jesús, que aparentemente son seguidores de Jesús, pero en sí no estaban siguiendo a Jesús. San Mateo 7, versículos 21 y 23. Dice, todo aquel que me dice, Señor, Señor, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿cuál es lo que debemos estar haciendo para poder entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también, ¿qué debemos estar haciendo? Obedecer la palabra de Dios. Obedeciéndolo. Dios quiere que nosotros obedezcamos, porque es la única forma de hacer la voluntad del Padre, si nosotros le obedecemos. Dice, muchos me dirán en aquel día, ¿estos que le dirán en aquel día son cristianos o van a ser mundanos? ¿O serán ateos
¿O qué serán? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Si están llamando a Jesús Señor, Señor, no son ateos ni son mundanos. Eran cristianos. Y especialmente por lo que van a hacer, por lo que están haciendo. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Óigame. ¿No profetizamos en tu nombre? Así que, no solo el que dice profecía en el nombre de Jesús es seguidor de Jesús. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Oiga, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y dice que lo echaron. Y la gente puede decir, bueno, si echaron fuera demonios, ese hombre está andando con Jesús. Y la Biblia mira lo que dice. Y esto está hablando el mismo Jesús. Y en el nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros hicieron? Hicieron muchos milagros. No solamente uno, hicieron muchos milagros. Así que podemos ver como que en el nombre de Jesús profetizan, en el nombre de Jesús echan demonios, en el nombre de Jesús hacen muchos milagros. Y fíjense la respuesta de Jesús que le va a dar. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y para que vayan, para poner el contexto, esta palabra hacedor de maldad está mal traducida. Es la palabra griega anomías, que significa transgresor de la ley. Así que, vamos a ponerlo en contexto. Nunca os conocí, transgresores de la ley. Así que, mis hermanos, hoy en día nosotros debemos estar haciendo la voluntad del Padre completamente. Amén. Completamente. Y una de las voluntades del Padre es que nosotros estemos obedeciendo su palabra. Y eso, al estudiar su palabra, nos va a hacer a nosotros que ser buenos cristianos, no estar criticando a los demás, no estar hablando de nuestro hermano, y también nos va a hacer amar unos a otros como Él nos amó. No va a hacer eso. Única y exclusivamente. Casi todo el mundo cristiano ignora que los que están en peligro de ser engañados y sorprendidos son los cristianos que profesan servir a Jesús. Así que, ¿por qué? Porque ya los otros están engañados. Ya los demás están engañados. Así que los que estamos en peligro de ser engañados, ¿quiénes somos? Nosotros. Muchos cristianos de hoy piensan que se van a ir al cielo en el rapto antes de la tribulación y por lo tanto no se preparan para pasar por el peor periodo de la historia de esta tierra. Así que no, yo voy a ir antes de que Cristo venga, antes de Cristo, y entonces ellos dicen, especialmente las iglesias protestantes, dicen, no, yo cuando Cristo venga me voy a saltar al cielo. Entonces los judíos son los que van a pasar por la gran tribulación. A los judíos son los que les va a caer todo lo que es la gran tribulación, no a nosotros. No se dan cuenta que van a hacer a todos los que van a estar vivos en ese momento, sean cristianos o no. Creen que es suficiente creer intelectualmente en Jesús y el cierre de la puerta de la gracia los va a tomar por sorpresas. No tendrán fuerza para poder, no tendrán firmeza de su carácter para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. No van a tener fuerza. Si no estamos listos en este momento, cada día, cuando venga ese momento, vamos a ser barridos. Vamos a ser barridos. La mensajera del Señor tiene otra cita bien interesante que voy a terminar con esto. Dice la mensajera del Señor, Testimonio para el Iglesia, tomo 5, página 127. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Porque hoy en día, si son muchos los que están a nuestro alrededor, nos sentimos protegidos.
y nos sentimos bien porque son muchos. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo nos señale y seamos un pequeño grupo? ¿Qué pasa? Tú sabes que a mí me gustan las iglesias chiquitas. ¿Por qué? Porque muchas iglesias grandes, pues entonces se creen que están protegidas por todo lo que creen y piensan que todo lo que digan está bien dicho. Pero sin embargo, las iglesias chiquitas, tú puedes, ¿cómo es? No discutir, sino intercambiar opiniones y te oyen. En las iglesias grandes ni te oyen. Así es. Voy a otra a tomar la cita. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo, es decir, cuando todos nos abandonen y cuando seamos pocos, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Así que este tiempo no debe a nosotros amedrentarnos ni descuidarnos. Debemos tomar calor nuevamente de la frialdad de los demás. Valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde, pero el pueblo de Dios se va a levantar y tomar el estandarte de la verdad. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga, que podamos ver todo lo que está. Faltó la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los obreros de los cabritos, que entonces vamos a tenerla la próxima vez que me toque predicar. Que Dios me los bendiga esta mañana, que podamos prepararnos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder estar de pie cuando Cristo venga. Y lo que tenemos que hacer es lo que Jesús hizo. Tenemos que ser como Jesús, andar como Jesús andó, única y exclusivamente. Y te voy a decir algo, si estamos en el bando de los perseguidores, estamos en el bando equivocado. Debemos estar en el bando de los perseguidos. Si estamos en el bando de los perseguidos, podemos darle gloria a Dios que estamos en el bando correcto. Que Dios nos lo bendiga esta mañana y siempre. Y que podamos estar siempre de parte de Dios, que los cielos se desplomen.